Vamos a ver el día de hoy el primer tema correspondiente a criterios de suspensión de reanimación cardiopulmonar y cómo notificar al familiar. Dentro de ellos tenemos que ponernos en dos escenarios. El primero, que es a nivel hospitalario, y el segundo, que es a nivel extrahospitalario. El equipo de salud en general tiene que estar certificado en ACLS, que es soporte avanzado de vida. Profesionales en la salud y mínimo la comunidad debe de estar preparados para dar lo que es primer socorrista o primeros auxilios, como nosotros lo conocemos. Vamos a ver aspectos claves, principios éticos o bioéticos. No olvidemos nosotros que estamos trabajando para un bien común, ¿verdad? Hay que mantener la autonomía del paciente, respetando sus derechos y la individualización de la atención. En otras palabras, la personalización de todo lo que es una evaluación del paciente. A nivel de justicia, tenemos que ver un bien hacia la sociedad. Bien, la no maleficencia, todo lo que nosotros hagamos como personal de salud, tiene que tener un fin de no hacer más daño del que ya tiene el paciente en sí. Y finalmente, permítame sentarme por favor, el de beneficencia, la relación o el binomio profesional en la salud paciente. Normalmente lo conocemos relación médico-paciente, pero en realidad es el profesional de la salud en general, porque no siempre es el médico, pero por cuestiones de salud propiamente dicho, se conoce desde un inicio la relación médico-paciente, que incluye a todos los profesionales no médicos. Entonces, si mantenemos principios bioéticos, yo me voy a remontar un poquito para recordarles a ustedes cuáles son los parámetros cuando hacemos reanimación cardiopulmonar básica y cuando corresponde hacer reanimación avanzado de vida, ¿cierto? En esto, ¿por qué les estoy diciendo? Porque yo voy a tener criterios cuando voy a dejar de hacer una reanimación. Recordemos un poco, porque ustedes ya lo conocen, que la reanimación cardiopulmonar básica debe de ser antes de los 4 minutos para evitar ¿qué cosa? La muerte cerebral, ¿cierto? Entonces ahí ya está clarísimo que mi intervención profesional va a ser revertir esa muerte clínica, muerte súbita o muerte aparente, que en la literatura lo pueden ustedes encontrar, porque quiero revertir todas esas funciones que han dejado de realizarse en forma fisiológica y automática. Del 4.º minuto para adelante se supone que nosotros deberemos estar en condiciones de hacer un soporte avanzado de vida. Por cada minuto que nosotros nos retrasemos, la posibilidad de éxito que podríamos nosotros tener comienza a disminuir en un 10%. Entonces, el impacto negativo no va a ser en nosotros, sino en la salud que se va a ir deteriorando del paciente, y más aún, si pasamos los 10 minutos, esto se convierte en una muerte biológica y van a haber ya secuelas de lesión en el paciente. En algunos aspectos, ¿okay? Vamos acá, en algunos aspectos, en las urgencias o emergencias, nos llegan a nosotros pacientes en parada cardiorrespiratoria. Y mi pregunta sería, ¿en qué tiempo llegaron? ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento del evento hasta que llegó a la sala de urgencias? Nos preguntaríamos, ¿fue antes de los 4 minutos? ¿Tiene 5? No lo sabemos hasta que comenzamos el interrogatorio. Pero como profesionales de la salud inmediatamente actuamos, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, a mí me ha tocado vivir directamente, en muchas ocasiones, el equipo de salud revierte toda una parada cardíaca haciendo reanimación avanzada y nos sentimos satisfechos de haberlo sacado de la parada cardíaca. Ese es en un primer momento. Pero la pregunta es, ¿cómo es la condición clínica después de este evento? ¿Recuerdan cuando hemos visto el día antes de ayer la RCE, la restauración de la circulación espontánea? Tiene que ver con el tiempo de la parada cardíaca
el inicio de los masajes cardíacos y cuándo fue el evento de la desfibrilación y el retorno. Cuanto más corto sea todos estos eventos que pasen, mayor beneficio va a tener el paciente. Pero a medida que se va alargando en los tiempos, el paciente va a ser el que tiene la consecuencia final. Y en el caso que les estoy explicando de un familiar, fue totalmente negativo. Porque lo dejaron con un basal de 7. El equipo estuvo contento, pero la condición y pronóstico clínico fue totalmente diferente. Entonces acá hay que tener en cuenta qué beneficio voy a tener. Para eso yo debo de saber los parámetros, cuáles son la sintomatología de una muerte clínica versus una muerte biológica, ¿cierto? Y entonces aquí vamos nosotros a ver que esos puntos, no sé por qué no sale, ahí vamos a ver que estos puntos que nosotros estamos mencionando en este momento, ¿sí? Moniquita, se va a bajar la... Hay que conectar la fuente de energía. Un momentito, por favor. Nos quedamos sin pantalla, pero no sin cerebro. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que actuar en una forma inmediata tratando de revertir toda esta situación. Entonces, ¿quién debe de tomar, Moniquita, no, ahí está la fuente de... ¿Quién debe de tomar la decisión de no iniciar reanimación cardiopulmonar? Compete en forma exclusiva al responsable del equipo de reanimación. ¿Quién es el responsable del equipo de reanimación en los hospitales? El médico, ¿cierto? El médico. Pero muchas veces a nivel prehospitalario no está el médico. Va a disponer el que tiene mayor capacitación o experiencia entre los miembros del equipo. La gran mayoría de los equipos prehospitalarios en el Perú, gracias, señorita Manito, la gran mayoría de los equipos prehospitalarios en el Perú lo conforma personal no médico. Es decir, profesionales en enfermería, nuestros amigos técnicos de enfermería que tripulan este tipo de emergencia. De las ambulancias que ustedes ven rotando en Lima, yo diría que un porcentaje de esas no tiene médico. ¿Cuántas? No sé con exactitud porque no tengo los datos. Pero yo soy bombero, yo tengo 32 años de bombero, poquito más de 25 años de enfermero, y jamás me subí a una ambulancia de bomberos si no tenía médico, siendo profesional. Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas ambulancias no tiene médico y cuántas están preparadas? Entonces hay una realidad que nosotros que tenemos que tener en consideración, porque esta es una decisión legal, una decisión legal. Al momento de que yo voy a decir, ya dejen de hacer reanimación, esa es mi responsabilidad, más aún si no soy médico, ¿cierto? Yo no voy a decir en este momento, mi criterio es, yo no voy a decir el paciente está fallecido, yo no soy médico. Yo soy enfermero como muchos de ustedes. Quizás aquí está un médico acá, ellos sí pueden decir, el paciente está fallecido. ¿Yo qué diría? El paciente no tiene funciones vitales, o no son audibles, o no son palpables, o no son verificables, o no son controlables. Yo ahí técnicamente estoy diciendo, si no siento que tiene pulso, si no siento que respira, ¿cierto? Si no siento o no percibo la presión arterial, está así, funciones vitales. Pero el médico dirá, de tanto todo esto, paciente fallecido. Él no tiene ningún problema porque su autorización es como tal. Mucho ojo cuando vamos a tomar esta decisión, que es muy crítica, porque en ese momento estoy muy seguro que nadie de los familiares quiere decir que su familiar ya dejó de existir. Son criterios éticos muy grandes que nos envuelven la parte sentimental. Querramos o no, nosotros nos vemos involucrados en una situación emocional muy, muy grande. Entonces, el equipo tiene que ser preciso en lo que vamos a decir. Algunos de los criterios que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. ¿Cuándo no iniciar el RCP? Cuando yo tenga una orden legal de no reanimación cardiopulmonar. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero ¿quién les habla? No lo he traído en este momento, pero yo tengo, por ejemplo, un brazalete donde dice no reanimar. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que ya tengo un poco más de 55 años
Ya viví, y si me van a sacar de reanimación, ¿cómo voy a quedar con el pronóstico, con la experiencia de mi familia? Para no saber qué día soy, para que mis necesidades fisiológicas elementales sean cubiertas por otro, y no saber dónde estoy, tampoco es así, ¿verdad? La vida es para disfrutarla, o sea, por lo menos para hacer tus necesidades esenciales. ¿Para qué estás ahí? Entonces, yo particularmente lo opuesto. Es una orden legal que tiene que estar fundamentada. Muchas veces ustedes van a ver en la historia, no sé si a ustedes les ha tocado decir, no reanimar en caso de parada cardíaca. Esa es orden expresa allí. La parte de ética va a ser ustedes, ¿lo hacen o no lo hacen? Hay una orden expresa, ¿la hacen o no la hacen? Lo hacen, ¿cierto? Y después queda con secuelas. Yo te denuncio porque la orden está dada. No, si me dejan con una secuela. A ver, yo por ejemplo, voy a ponerme en un caso, espero de que nunca sea así. Me voy a una parada cardíaca, ustedes van ahí, me reaniman y me quedan con una secuela neurológica, ¿cierto? Pero tengo quien me pueda ayudar en el aspecto legal. Me dejaste mal, pero la orden estaba ahí. Hay que ser precisos en ese caso, ¿sí? En ese caso, siempre y cuando exista, estoy hablando de que vamos a ver un poquito. Si está, si, por eso, si está escrita la orden, dice acá, orden legal. Yo puedo tener emocionalmente, voy y lo pongo, pero no la he hecho que sea validada por un juez. Entonces esa no es una orden legal, eso es una orden expresa mía. No, es que el que tiene la orden expresa, en el caso como el mío, yo cargo mi brazalete. Sí, ahí dice, brazalete, un collar, lo que usted quiera. Ya está la orden expresa, ahí queda, está ahí. Está ahí. Dice, signos de muerte irreversible. ¿Cuáles son los signos de muerte irreversible? Muerte biológica. Mencionemos uno primero. Midriasis. No hay reacción pupilar. Lividez. Rigidez. Y no hay ningún otro tipo de reacción. Signos de muerte biológica, y me estoy viendo acá con signos de muerte irreversible. Entonces, hay parámetros que ustedes tienen que ir valorando. No es posible esperar algún beneficio. Por ejemplo, si yo tengo un problema de fondo, voy a suponer un CA metastásico, ya no hay ninguna posibilidad de que se retorne con una secuela. Otra situación, como dice acá, mis signos vitales se han deteriorado. Por ejemplo, pueden estar poniendo ahí en un tratamiento de shock seco. Este paciente está con inotrópicos, ¿verdad? ¿Sí? Y muchas veces depende de la fisiopatología del paciente. Y sabemos nosotros que en el paciente que está con shock séptico es un paciente sumamente crítico. Otro de los puntos, riesgo de los reanimadores. Eso ya será a nivel prehospitalario. En una turba, ¿cómo voy a reanimar? En una situación de inestabilidad, tampoco. O sea, mi seguridad es la que tiene que partir. Y el jefe o el que está a cargo tiene que decir, no ingresemos ahí. Porque más importante es mi equipo a salvo que mi equipo herido. Si yo tengo uno de mi personal como mi equipo que está con alguna lesión o producto de este riesgo está siendo perjudicado, yo tengo que retirar rápidamente a todo mi equipo. No lo voy a exponer más allá. Entonces, muchísimo ojo también cuando van ustedes a emitir este criterio. Entonces, no. ¿Cuándo vamos a suspender? Si el paciente, a pesar de haber hecho ustedes un soporte vital básico y o adicional un soporte cardíaco pulmonar avanzado por más de 30 minutos y no ha evidenciado un retorno de la circulación espontánea, o en su defecto vemos por más de 15 minutos una asistolia, suspenden todo lo que son maniobras de reanimación. Se supone que acá yo debo tener un médico en esta parte de acá, ¿cierto? Si no lo tengo, ¿qué hacemos?
Si yo digo asistolia, ¿es un término de enfermería o es un término de diagnóstico médico? Término médico, entonces yo me vería en un problema, ¿cierto? ¿Yo qué diría? Ausencia de... Muy bien, ausencia. Técnicamente estoy diciendo lo mismo, pero en un lenguaje enfermero. En esta parte los colegas enfermeros como yo debemos de saber utilizar adecuadamente el lenguaje para evitar un problema legal, para poder meter al legal. Entonces, mucho ojo acá. ¿Cuándo suspendo? RCE, ya sabes que RCE, retorno de la circulación espontánea por más de 30 minutos a pesar de estar en reanimación avanzada, presencia médica. Asistolia por más de 15 minutos con RCP avanzado, presencia médica. No tengo mi personal médico acá, entonces yo me voy a criterios de funciones vitales. ¿Okay? Y si estoy monitorizando en esto, no se evidencia ningún ritmo cardíaco, ¿cierto? Criterios para prolongar, así como también hay criterios de no. Vamos a ver la parte ética, criterios cuando sí. En un paciente joven tiene mayor facilidad de revertirse, y si es atlético mejor. ¿Okay? Si es atlético mejor, que no tenga condiciones de comorbilidad, como por ejemplo una obesidad. Hipotermia profunda, miren ustedes acá, la gráfica corresponde a un escalador de montañas que muchos nos encanta la altura. A mí particularmente me encanta la altura, el sentir el frío es emocionante para mí. Entonces acá yo caí por un cansancio y tengo hipotermia, me encuentran con una hipotermia profunda. Tóxico o alteraciones del medio base. Tóxicos, por ejemplo, hay que haya consumido drogas, ¿okay? O ha inhalado drogas, por ejemplo, cuando trabajamos en productos químicos y se nos perdió la parte de protección de seguridad y inhalamos. O tenemos un problema de alteraciones de medio hidroelectrolítico, como por ejemplo en una alteración de calor. El golpe de calor te puede producir una pérdida hidroelectrolítica y hay que hidratar en forma adecuada. Y otro, sobredosis de fármacos. ¿Cuál es la sobredosis de fármacos y en qué grupo específico se da? Normalmente se dan en pacientes adolescentes, adolescentes de sexo femenino. La gran mayoría. La gran mayoría. Esto nos dice la literatura. Sobredosis de fármacos. ¿En qué situaciones dan? Las jóvenes o los jóvenes en todo caso en general, vemos una foto mal leída. El ejemplo que le estoy poniendo. ¿Okay? Yo veo a mi novia o mi novio con otra señorita que es mi amiga, se despiden dando besos, ¿cierto? Como somos cariñosos, nos despedimos con besos y yo estoy viendo la foto. ¿Qué estamos pensando? Ya nos están engañando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jovencitos? Van y toman medicamentos generalmente de los papás, ¿cierto? Y ellos están aquí y se están haciendo daño a ellos, a su amiga, o al papá o a la mamá. En la imaginación dice que le están diciendo a su amigo o amiga, mira, me estoy haciendo por esto, pero en realidad se están haciendo daño ellos. La literatura reporta que la gran mayoría o la mayor incidencia es de sexo femenino, puber y adolescente. Los que tengamos este tipo de hijos en esta edad muy crítica, hay que vigilarlos, ser amigos de ellos. La idea es hacer amigos. Entonces ya tenemos estos criterios de prolongar. El reanimador es auto. No se prevé la llegada de ayuda, tiempo prolongado de transporte al hospital o una necesidad de triaje cuando hay manejo de víctimas en masa. Entonces yo también puedo decir, no soy médico, pero estoy cansado. Mi criterio va a ser suspender. Primero, si me dicen que tiene que ser una reanimación de calidad, la profundidad tiene que cumplirse de acuerdo a los grupos etarios, ¿verdad? En adultos ya sabemos cuánto es, de 5 a 6, niños 5 y lactantes 4. Pero yo ya llevo varios minutos haciendo reanimación cardiopulmonar y estoy agotado. ¿Será eficiente el manejo de mis compresiones con relación a un soporte vital básico? Ya creo que no, ¿cierto? Porque estoy cansado. Estoy cansado. A pesar de que la adrenalina que va a fluir dentro de nuestro organismo, porque queremos reanimar, nos vamos a agotar. Nos vamos a agotar. Yo no me había dado cuenta cuando hacía mi internado en enfermería en el 2 de mayo,
Hubo un paciente en paro, me acuerdo mucho del doctor Esteban, lo intubó y trajeron el ventilador. Y el bendito ventilador no funcionaba. ¿Qué hicimos? Estaba quien habla que era interno, estaba la enfermera Marta o Clara, no me acuerdo bien, hace tantos años, pero el doctor Esteban sí, porque hasta ahora somos amigos. Había otro interno de otra universidad, otro médico, éramos como 5 o 6 mil. Nos turnábamos para dar ventilación. Y yo no me acuerdo porque después me dicen, oye, has hecho más de media hora ventilando. No me había dado cuenta, pero al siguiente día, ¿ustedes creen que podía hacer esto con mi mano? No, la adrenalina que fluía nos hace hacer cosas que a veces no son medidas, pero si no estoy con todo ese equipo yo me voy a cansar. Y quizás no pueda hacer también una buena compresión, y si estoy haciendo ventilaciones no voy a hacer esa relación que me están solicitando del 30 por 2, ¿cierto? Mucho ojo también en ese aspecto. Sigamos. ¿Cuándo se debe iniciar? La RCP es el esfuerzo encaminado para evitar la muerte de aquellas personas que aún no les ha llegado el momento de morir. Haciendo un poquito de broma con ustedes, no está en el listado de San Pedro todavía. Ha ido a tocar la puerta y no, todavía te toca vivir, regrese hasta tu sitio. Entonces, a veces hay momentos que todavía no nos tocan y esos son los que se revierten, y ya hemos visto el RC de la semana pasada en casos clínicos que han reportado que sí es eficiente. Recuerden lo que tuvimos acá antes de ayer. Entonces, vamos a tener importantísimo el aspecto ético, que fue de lo primero que les he dicho. Mucho ojo acá. Lo que está indicado, lo que está contraindicado y lo que no está indicado. Vamos a luchar con el aspecto ético, yo estoy seguro que sí. Vamos a luchar contra los conocimientos profesionales que tenemos cada uno de nosotros, pero hay que ser éticos en nuestro trabajo. A raíz de mi familiar, yo quise hacer una investigación, todo relacionado a lo que era soporte avanzado de vida, lo que han revertido. Yo trabajo en el Seguro Social y me fui por cercanía al Hospital Revalía, porque yo trabajo del costado. Me fui a la unidad de investigación, me dijeron, sí tenemos reportados el número de paros. Yo me pregunté, pero ¿para qué necesito el número de paros? Yo lo que necesito, ¿cuál ha sido el pronóstico de esos pacientes si han hecho un seguimiento? El solo hecho de haber tenido el número de paros 20, 30, 15, yo, ¿me daba algo para poder enriquecer mi literatura? ¿Sí o no? No, porque era el número de paros. Yo no quiero ver cuántos paros han llegado, yo quiero saber cómo han salido del paro. ¿Cuál es el pronóstico que voy a tener de esos pacientes que hemos reanimado? Y tiene que ver muchísimo con el tiempo de la parada, tiempo de inicio y cómo ha sido la RC. Y esto me llamó la atención por mi familiar. No me dieron ningún dato. Lo máximo que me dijeron, le podemos facilitar vía documento de su área que está haciendo una investigación para decirle cuánto es el número de paros. Pero no, yo le dije, quería saber, no está reportado. Entonces lo deseché, dije no, me voy a Almenara, que es un poquito más cerca. Almenara, idem, me dijeron solamente tenemos número de paros. Y aparte me dijeron, hay como 5 o 6 pacientes que pasaron a UCI y el resto han fallecido. Esa era toda la información que tenía. Entonces ahí ya tenía por lo menos una determinante, cuántos habían vivido y cuántos habían muerto. Pero igual seguía muy deficiente en mi investigación. Me fui al Hospital Sabogal. Me dijeron, tenemos registrados los números de paros igual que Revaleta. Entonces yo me puse a preguntar, ¿qué investigación voy a sacar yo si solamente tengo número de paros, tantos fallecidos, tantos muertos? Yo quería saber cuántos de ellos, después de reanimados, habían regresado al trabajo normal y cuántos habían tenido alguna dificultad. Y recuerden que yo les traje una presentación de 3 casos específicos, ¿cierto? Recuerden ustedes, uno murió, 2 regresaron, pero de los 2, uno tenía secuelas neurológicas. Eso es lo que yo quería saber. ¿Quiénes habían tenido problemas para por lo menos enriquecer, qué cosa? Al equipo, con esa pequeña investigación que se pueda ir reactuando por todos los días. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho cosas increíbles durante nuestro trabajo? Muchos.
¿Pero lo hemos escrito? No. La mayoría de los enfermeros hacemos maravillas dentro de nuestros pacientes. Ahora por lo menos que hay más o menos equipamiento. Pero en mi época, los que ya tienen un poquito más de 20 años, sabíamos que hacíamos de tripas corazones, sobre todo los que iniciamos en MIS. ¿En MIS acaso hay material exacto? No, ¿cierto? Teníamos que hacer ahorradores de todo ese poco material para poder trabajar. Entonces, tenemos una riqueza muy grande, sí. En las diapositivas que ustedes les han hecho llegar está toda la fuente de donde pueden ustedes incluso investigar más. Vamos a ver algunos pronósticos que están asociados a los malos resultados y que tenemos que tener en consideración para nosotros aplicar estos criterios de suspensión de remisión. ¿Y cómo les voy a dar a conocer a los familiares? Si a mí me dicen, oye, mira, tu familiar está fallecido sin haber hecho absolutamente nada y no observado, ¿voy a quedarme tranquilo o les voy a agredir al personal? Lo van a agredir, ¿cierto? Hay que tener muchísimo cuidado, por eso las situaciones que estamos viendo es en los dos escenarios. Previos a la reanimación cardiopulmonar, si el paciente presentaría alguna de estas complicaciones, como por ejemplo hipotensión o hipoperfusión, ya les había hablado hace un momento, un sea metastásico hematológico. Depresión del sistema nervioso central, está muy deteriorado por drogas, por un accidente de tránsito, por un trauma, mejor dicho, severo, por una complicación netamente infecciosa, etc. Un ictus agudo, ¿okay? Eso es lo que se tiene casi muy seguido en las urgencias. Fracaso multiorgánico, el paciente está monitorizado, está con una serie de drogas, pero ya no está funcionando todo su organismo de forma adecuada. Una insuficiencia hepática que haya tenido el paciente por diferentes patologías, un fracaso renal o el paciente que está en diálisis. Aquí, por ejemplo, yo les puedo mencionar por la experiencia que tuve, no como trabajador, sino porque me tocó vivir así. Mi madre se dializaba por un problema de un ACV, que había tenido un origen de problema de diabetes, y se dializaba en un hospital militar. Policial militar, no les voy a mencionar exactamente dónde, pero es ahí. Se dializaba y nosotros, en mi familia casi la mayoría, excepto uno que no es personal de salud, todos, en mi familia hay de técnicos de enfermería hasta médicos. Y también tengo un hermano ingeniero calle, que no es nada, ¿okay? De toda la familia. Entonces, cuando llegábamos nosotros, nadie sabía que éramos profesionales en la salud. Y yo renuncié a muchos trabajos de los sábados porque me tocaba atender a mi mamá los sábados. La llevaba a diálisis los sábados. Y nos permitían entrar porque tenía muchos momentos que cuando había gente extraña, mi mamá se ponía agitada y no se dejaba serializar y muchas veces se infiltraba. Y con nosotros ya estaba tranquilo. Y conmigo pasaba las 3 horas conversando de todo porque yo le entendía en todo su problema que tenía, le entendía. Y el vecino hizo una parada cardíaca. Entonces yo vi que primero la técnica avisó, la enfermera llegó, lo vio y después uno de ellos salió corriendo para ver el coche de paro. ¿Dónde? No lo sé. Cuando regresaron pasaron varios minutos y recién trajeron la bolsa de resucitación y el médico apareció, el médico intensivista apareció de unos minutos. ¿El paciente? Bueno. En otra ocasión, parecido a lo mismo, sacaron el paciente, pero falleció en urgencias después de casi media hora. Pronóstico de resultado negativo por un factor asociado. Desafortunadamente ellos hicieron todo, pero ya no respondió el paciente. También tengan en cuenta eso. Otro punto, fallo cardíaco. Tenemos un problema netamente cardíaco de origen para nosotros los adultos. Enfermedad respiratoria crónica o avanzada o alguna enfermedad limitante, a pesar de que está con apoyo de oxígeno, se le limita. En este caso, acá tenemos que ver que los problemas respiratorios en paradas cardíacas de mal pronóstico son los niños que todos se llevan a la boca. ¿Okay? Muchos son niños y lactantes. Infecciones y sepsis graves o trauma grave, como ya les había dicho. Estos son predictores de mal resultado previos a la RCP. Intervenciones aplicadas antes del paro cardíaco, drogas, ¿no? Drogas o el paciente está en un ventilador mecánico. Entonces también tenemos que tener en consideración. Concomitantes, parada no presenciada, nos avisan, no sabemos cuánto tiempo está o en cuánto tiempo sucedió cuando nos llegan a la urgencia, ¿cierto? Hay que valorar signos
de muerte biológica, como ya hemos descrito hace unos minutos atrás, tengan en cuenta. Retraso en el inicio del soporte vital básico, que tiene que ser no mayor a 8 minutos, que se haya iniciado ya el soporte avanzado de vida. Significa que si yo acá tengo que tenerlo rápido y el soporte vital avanzado a los 8 minutos. Ritmos no desfibrilables, recuerden ustedes los dos ritmos que no se desfibrilan, lo vimos también el primer día. Recordemos uno, asistolia, que acabamos de mencionar, y el otro, actividad eléctrica sin pulso. Son los dos ritmos no desfibrilables que tenemos que hacer uso de drogas, masaje y drogas. Y finalmente, cuando nosotros retardamos o no tenemos los equipos necesarios y la desfibrilación tiene más allá de 10 minutos. En consecuencia, para tener un buen pronóstico en una parada cardíaca y revertirla, tenemos que asociar tres cosas principales: el soporte vital básico, los masajes en forma precoz e inicial, manteniendo todas las condicionantes de una RCP de calidad, que también lo hemos visto. Lo repetimos rápidamente: frecuencia de ¿cuánto? De 100 a 120, la profundidad, que va a depender muchísimo del grupo etario, la reexpansión torácica que va a regresar, minimizar interrupciones y evitar una hiperventilación. Esos son los parámetros que nosotros tenemos que tener para decir que es un soporte vital básico antes de la fibrilación. Luego de ello, yo me voy a enfrentar a los ritmos. Acá yo voy a estar en los 4 ritmos, voy a hacer masajes, ¿cierto? Luego me enfrento a qué ritmo tengo. Si es un ritmo desfibrilable, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Si estoy utilizando un desfibrilador automático externo, me va a guiar. Pero si estoy utilizando en condiciones dentro del hospital palas, la descarga o la terapia eléctrica tiene que ser hecha por el médico, a menos de que nos autorice a hacer la descarga. Y esa terapia tiene que ser antes de los 10 minutos. Entonces, la asociación para que sea un RCP eficaz es masaje de calidad, uso de drogas y desfibrilación. O si ustedes quieren, masaje, desfibrilación, uso de drogas. Entonces es la combinación. Y muchas veces no tenemos todo un circuito cerrado para este tipo de atención y tardamos más de eso. Entonces también podría ser un resultante de mal pronóstico cuando no tenemos todo esto totalmente asociado o organizado. Que no nos echen la culpa a nosotros si es por funcionamiento estructural, ¿okay? Que no tenemos el equipo, por ejemplo, a la mano, o que no esté operativo, o que no tengamos los suficientes recursos materiales como para poder trabajar. Humanamente, profesionalmente estamos ahí, pero si yo saco al paciente, yo tengo ahí, tengo al médico, pero si no tengo para hacer una intubación y asegurar una vía aérea, ya no es culpa de nosotros, ¿cierto? Indirectamente, ¿cierto? Porque administrativamente le va a caer a otro. Operativamente nosotros no tuve el equipo, hemos hecho una reanimación todo a nuestro lado. Entonces ya tenemos mal pronósticos y vamos viendo en una manera de circuito: tiempo transcurrido hasta el inicio del RCP, que les he mencionado hace un momento, tiempo transcurrido hasta la desfibrilación que acabamos de ver en este momento, testigos presenciales o no para iniciar reanimación cardiopulmonar, enfermedades comórbidas que acabamos de ver, instrucciones previas, que acá muchas veces fallamos. ¿Cuáles son las instrucciones previas? Cuando a veces, si trabajamos a nivel hospitalario, muchas veces el equipo no está articulado para dar todo lo que es RCP. Es decir, duplicamos esfuerzo a veces cuando no están distribuidos los equipos. Y hemos visto que los equipos, en equipos de reanimación, cada uno tiene una función específica. El líder no lo presenció, o la orden no fue escuchada en forma adecuada, o una orden fue que quedó en duda. Por eso es que las órdenes, recuerden que nosotros también hablamos, se repiten para no tener algún error. Entonces estos factores también tenemos que tener en consideración. Las órdenes, instrucciones previas, si yo tengo al médico acá, la voy a recibir exactamente. Y acá también tienen el pie de página, cómo pueden ustedes ingresar un poco más. Retorno de la circulación espontánea, circulación mayor y menor, indicaciones de no RCP, voluntad propia, pero ya hemos visto que tiene que ser de carácter legal. Vamos a ver más adelante un poquito de esto. Situaciones irreversibles, que pacta con qué cosa, con signos de muerte biológica. Inicio del soporte vital básico más allá de 10 minutos de la parada cardíaca sin reanimación. Acá pues
No hemos visto, pero también hemos visto que hay condiciones específicas. Muy bien. Asistolia por más de 20 minutos sin causa reversible, y acaban de ver ustedes con Jorge todo lo que son las famosas HCT, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a origen de esto, por qué se está dando la asistolia. Y el otro que ya le hemos visto también de inicio, agotamiento del personal o riesgo del equipo para hacer reanimación cardiopulmonar. En este algoritmo que ustedes acaban de ver acá, podemos fácilmente recordar toda una secuencia de cuándo suspender o cuándo iniciar o cuándo no iniciar. Vamos a ver entonces en el medio extrahospitalario. En el medio extrahospitalario, según el Comité de Reanimación Extranjero, Europeo, vamos a considerar ciertos parámetros. La decisión de iniciar o no es difícil como consecuencia de la falta de información suficiente sobre los deseos del paciente y el estado de salud basal. Nadie, cuando llega a una urgencia, conoce cuál es el basal de la condición del paciente. Nadie de los que estamos aquí sabemos qué enfermedades tenemos, o podremos saber. Difícil, ¿cierto? Pero voy a suponer, lo voy a poner como ejemplo, en este momento me da una parada cardíaca. Pero como ya les dije, no me van a hacer reanimación, ¿verdad? Pero no tengo el bracelete ahorita. Entonces tienen que hacer, ¿cierto? Tienen que hacer. ¿Pero qué enfermedades tengo? No sabemos, ¿cierto? No sabemos. A eso quiero llegar, porque también es uno de los criterios que tienen que tener en consideración ustedes para no contaminarse, es decir, no tener una infección cruzada. Por suerte no tengo ninguna enfermedad infecto-contagiosa. La única enfermedad que tengo es sobrepeso, nada más. Lo único. Porque mis datos son de hace 2 días que me dijeron no tengo ninguna, no tengo nada. Yo tengo un problema, tengo un trastorno obsesivo compulsivo por lo de mi mamá. Yo todos los meses me chequeo, todos los meses, y a veces me equivoco, cada semana lo hago. Sin mentirles, y me controlo la glucosa todos los días. Está contraindicado, pero yo ya tengo este trastorno, no quiero terminar como mi mamá. Y verdad, no tengo diabetes yo, pero todos los días me controlo. Todos los días. Me controlo cuando llego en la noche y me controlo en la mañana, que es algo es contraindicado, pero no me van a hacer cambiar. Y tengo mi registro de todo, ¿eh? De todos los días. Es un trastorno obsesivo compulsivo que no lo puedo superar porque yo vi a mi mamá qué le pasó. Por eso es que me hago mi control. Yo con mucha seguridad me pueden yo transfundir sangre y no les va a pasar absolutamente nada. Pero por la edad ya no creo. Por 61 años se dona sangre, ya no. Ya no, ¿cierto? Ya no, entonces ya no soy candidato. Entonces no soy candidato. Pero en necesidad me buscan, no hay ningún problema. Considerar la relación de inicio del RCP y el buen resultado final. O sea, acá estamos hablando de algo muy simple. Que todos debemos de saber, ¿qué cosa? Reanimación para evitar que tengamos una consecuencia fatal. Entonces, ¿qué nos dice el Comité de Reanimación Europeo? Se debe iniciar los RCP lo antes posible. Es decir, en forma inmediata cuando nosotros tengamos que hacer un trabajo. Y miren ustedes el trabajo extrahospitalario. Están acondicionando el paciente en la tablilla y no dejan de hacer masajes. ¿Es un equipo de reanimación entrenado o no es entrenado? Para la gráfica sí, ¿cierto? Pero ustedes ven los guantes. ¿Qué guantes son? Son guantes de entrenamiento. Esos son guantes de entrenamiento, no son guantes quirúrgicos. Entonces, en la gráfica nos están diciendo que ellos están practicando y eso es lo que queremos llegar nosotros. Todas las veces que tengamos tiempo. Vamos viendo, algunos criterios. No se puede garantizar la seguridad del reanimador, ejemplo, exposición a enfermedades infecciosas. Acabo de mencionarlo. Existe una lesión mortal evidente o signos de muerte irreversible, como por ejemplo destrucción craneal, no hay reflejo pupilar, se refiere a eso. Decapitados, es más que evidente, ¿cierto? Descomposición, irridesis o rigidez o falta de reacción. Entonces ahí tenemos nosotros que no lo vamos a hacer. Si disponen de una voluntad propia anticipada, orden de no iniciar una sesión conocida, el ONIR, pero de forma legal. Y vamos a ver de aquí qué argumentos legales tenemos para decir que sí hay una orden. Vamos a ver, ¿ok?
Haya sistolia, disculpen acá, no es haya, sino haya sistolia de más de 20 minutos a pesar de soporte avanzado de vida continuo, presencia médica, uso de drogas, ausencia de causa reversible, según el Comité Europeo de Reanimación, HSTI, es, que acaban de ver ustedes, están fresquitos en ese aspecto. Entonces, es difícil determinar cuándo es probable que el RCP fracase o sea fútil. Fútil se refiere que no tengamos éxito, ¿okay? Que no tengamos éxito por muchas de las causas. Los estudios de predicción son dependientes de factores del sistema. ¿Y cuál es el sistema? Tiempo, que ya hemos visto. Hasta el inicio del RCP y hasta la desfibrilación, como nos vienen diciendo desde los parámetros generales. Y yo les dije, ¿cuál era? Masaje, desfibrilación, uso de drogas. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Los factores predictores que ya hemos visto de mal pronóstico están asociados, entre otras, como hemos visto, a mala función neurológica, edad avanzada, pero que tengan comorbilidad, porque hay muchos adultos mayores que solo tienen del problema la edad. En el caso de mi familiar, él no tenía absolutamente ninguna enfermedad excepto su edad. Pero ese señor se subía a los 11 pisos por las escaleras y quien les habla subía por el ascensor. Él caminaba 5 o 6 cuadras y yo le decía vamos en taxi. Yo no camino ni una cuadra, tomo taxi. Por un problema de salud. Por eso es que me siento. Entonces, no vamos a decir que la edad sea una exclusividad, sino que tiene que estar asociado a ¿qué cosa? A una comorbilidad, a un factor de forma. Fallo multiorgánico que ya hemos visto, sepsis, trauma mayor e hipotensión según el Comité Europeo de Reanimación. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita tiene un sustento científico que nos ampara de cuándo sí, cuándo no, en esta dinámica ética muy grande, que es decir, que el paciente dejó de existir con nosotros. Y recibir esa noticia en la familia es muy grave. Entonces, acá el ONIR, vamos viendo, vamos al formulario, ¿qué es lo que deben de entender? No es que yo tenga la orden, simplemente el deseo, pero tiene que haber algo escrito. Título, encasamiento del formulario ONIR, datos de filiación del paciente, nombre y apellidos y número de historia clínica, que debe estar adjuntada. El acuerdo, en caso de paro cardíaco no se inician maniobras de RCP, el ONIR consensuado, pacientes, familiares, si no hay familiares, allegados. ¿Okay? No es que voluntariamente yo ya no me reanimes, pero tiene que haber todo un concepto. Si algo falla, ustedes están en la obligación de hacerlo. Muy bien. Sigamos. Motivos de decisión, deseo del paciente, instrucciones previas. ¿Por qué no? Voy a suponer, en el caso mío, deseo acá, instrucciones previas. Riesgo a quedar con lesión neurológica. Será uno de los principales. Segundo, mis factores de riesgo. ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Antecedentes familiares, mamá, y antecedentes de obesidad. ¿Son factores a considerar bastante grandes? Sí, cierto. Y más aún, mi score de riesgo cardiológico es alto. ¿Cuál? Mi edad, más mi obesidad, más las asociadas por antecedentes familiares. Pronóstico de enfermedad principal, que felizmente no tengo ninguna, excepto un problema netamente articular, poscirugía, y escasas posibilidades de sobrevivir sin secuelas de una parada cardíaca. Felizmente que acá, en estos, no soy candidato, pero en el primero sí. Ahora, ¿quién lo suscribe? El médico que suscribe el ONIR, que tiene que estar fedateado o visto por un juez o por un notario. Nombres y apellidos en letra legible del médico, número de colegio, si es que tiene la especialidad, también la especialidad. Más fecha y firma. Todo esto tiene que ir. Y acá que no está adicional, ¿cuándo podemos revertir esa orden? ¿Cuándo podemos revertir esa orden? ¿Los familiares pueden revertir esa orden? Con orden legal sí, se agrega ahí en la parte final. O sea, si bien es cierto, yo tengo una orden de no resucitación que lo vamos a simplificar como ONIR,
tenemos que tener en consideración que todos los documentos deben ser consensuados y la asistencia homogénea tiene que obedecer a los principios bioéticos de justicia. Y acá vamos a ver el proceso de deliberación. Me adelanté un poquito para que ya ustedes vayan viendo que no es una cosa tan fácil de decir deseo del paciente, no. Paciente, médico, cuando los tratamientos van a ser inútiles o no van a tener éxito, y la familia. Disminuye todo esto la ansiedad, disminuye tratamientos no indicados y deseados. Es decir, cuando hay una combinación de todo esto, que el médico diga que el tratamiento no va a ser efectivo. Cuando digo médico fútil, no se refiere que el médico no va a hacer un buen trabajo, sino que lo que va a realizar no va a tener éxito predictorio, por los antecedentes que yo les acabo de mencionar. Entonces, cuando hablamos del médico fútil, bien claro, se refiere al procedimiento o tratamiento específicamente. Entonces, este es un proceso de deliberación crítico que tiene que mantenerse todos los aspectos legales. La presencia de los familiares. Acá hay una disyuntiva, acá existe un criterio muy duro, y yo les pregunto a ustedes, cuando van a hacer un acceso venoso, ¿dejan al familiar o lo sacan? Lo sacan, ¿por qué? Aprendamos a trabajar con familiares. Yo toda la vida he llamado a los familiares, porque les voy a decir el por qué. No voy a mencionar dónde. Yo era alumno de enfermería. Y mi tutora que estaba ahí conmigo me dice: Manuel, coloca sonda nasogástrica. Bueno, todo el procedimiento coloqué sonda, aspiré en residuo gástrico, saqué, verifiqué y todo ok. Conectaron. Bien. Todo un día yo trabajando como interno, porque como trabajaba tenía que hacer mis turnos dobles. Y como a las 4:30 de la tarde les digo a la enfermera: quiero salir a comer algo. Y me dicen: anda. Y no sé por qué el pálpito, solamente el kiosco que estaba al costado me compré una galleta y un frugos, me acuerdo, como si fuera ahorita. No me lo comí, me lo tragué y regresé. No me demoré ni 5 minutos. Y cuando veo, le digo: señorita, el paciente se está poniendo a su lado, ¿cómo se llama? Cianótico. Me dice: sí. Y llamaron al médico y el paciente pues estaba ya con una neumonía aspirativa. Y entonces la señora de limpieza me dice: señor, venga. ¿Qué? Me dijo: esa cosa que tiene en la boca se había sacado, y la enfermera fue y se lo metió. Así. Y cierto, cuando sacan la radiografía tenía casi 250 cc de alimento. Y me dijeron: échate tú la culpa, como eres tú alumno no te va a pasar nada. Me quedé traumado, así crean, me quedé traumado cuando escuché todo eso y dije: no, a partir de día, todo procedimiento familiar al costado. Yo soy el único, no sé si habrá alguien más, que siempre permite que cada procedimiento, cuando hacía enfermería asistencial, esté ahí el familiar. Y no solamente eso, cuando colocaba sondas nasogástricas, aspiraba el residuo gástrico y me lo llevaba a mi casa. Y compré así un frigobar chiquito y ahí tenía las muestras clasificadas. Residuo gástrico para el examen. Me quedé hasta ahora, de verdad, hasta ahora yo lo hago. ¿Por qué? Porque era alumno, me dijeron: échate la culpa que no te va a pasar nada. Y el familiar, el paciente, ¿y qué tal si soy yo? Entonces, parte ética también tiene que ser muy difícil. Entonces, la presencia de los familiares, existe predisposición a permitir la presencia, no acá, e incluso la colaboración de familiares de UNTA en RCP. ¿En qué se basan? En todos los posibles efectos beneficiosos de estas experiencias. ¿Quién los sustenta? El Comité Europeo de Reanimación y la Sociedad Americana del Corazón. En la actualidad ya se debe trabajar así. En Europa, yo tengo un hijo que es médico en Inglaterra y permiten que los familiares estén en todos los procedimientos. ¿Qué? Permiten. ¿Qué? Dice acá, en rojito: no hay datos que apoyen de que los miembros de la familia puedan quedar traumatizados o con un problema de impacto emocional por presencia del RCP o inferir con los procedimientos de atención médica. El Comité de Reanimación Europeo. O sea, estamos trabajando ya a otro nivel. Además dice: los miembros del equipo de reanimación deberán ser sensibles a la presencia de familiares durante el procedimiento de la reanimación.
Acá están los familiares. El equipo debe de asignar, si es posible, que estando a disposición de los familiares pueda responder sus preguntas, aclarar información y en cualquier caso ofrecerle consuelo o apoyo. Es decir, el que está calmando puede decirle a uno de ellos, ponte a disposición para la parte emocional. Por ejemplo, ¿qué le están haciendo, no? ¿Por qué le hacen eso? Entonces, es una parte de interacción con los familiares. Acá todavía no estamos en ese nivel porque todos nos votan. ¿Sí? Todos nos votan. Yo fui al hospital con mi esposa, todos sabían que yo soy enfermero, me votaron, me dejaron a mi esposa ahí, solo los dos. Y mi esposa dijo, no, no quiero procedimiento. Con todo su derecho dijo, no, estando consciente. ¿Qué cosa le iban a hacer? Una ecografía. Me dejaron decir. Un procedimiento simple, una ecografía no era invasiva. No me dejaron. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado en eso también. Ya para ir cerrando esta primera parte, testimonios de los familiares recogen que dicha vivencia les ayuda a aceptar de una forma mejor la pérdida irreparable de un familiar, reduce la culpabilidad o la decepción dando tiempo a la aceptación de la realidad de la muerte y ayudar al consuelo de duelo. El Comité de la Misión Europea, miren ustedes acá, en la foto aparentemente están en una aceptación, ya no están en la negación, en una aceptación de la muerte de un familiar, incluso se nota en la foto un poco sonriendo, ¿verdad?